habían los regulares, estaban los moros, había un montón de fuerzas y no había Blade Runners en este sentido. Ni se perseguían replicantes, sino que se trataba de mantener un orden impuesto por la fuerza, como había sido la Guerra Civil Española. Pero hay una cosa que no había en mi pueblo, que yo echo de menos y que Blade Runner me devolvió muchos años después, que es la exaltación del diseño y de la plástica, ¿no? Porque ver toda ese recorrido que hace Ridley Scott, que no en vano es un director, un grandísimo director, y para mí hay antes de Blade Runner dentro del mundo del cine y después de Blade Runner, ¿no? Que es un amante de la pintura y del arte, de la plástica. Incluso con él, en sus películas y en Blade Runner también, colaboran escultores y pintores ingleses y sobre todo mucha gente del mundo del cómic, como Moebius. Es un mundo para él muy importante. Bueno, todas esas cosas en mi pueblo y en mi infancia no las sabía, pero bueno, la luz a la que hago referencia, desde luego era muy parecida, y esos fuegos que salían de las fábricas de la combustión del carbón en aquella época. Que a veces parecía el infierno en Sidesa, ¿verdad? Por la noche. Sí, cuando por la estaba noche nublado, con esos cielos de un color como Corinto, que se ponía un color con unos tonos rayos y salían... es el arranque de Blade Runner con esa... Lo cual demuestra yo soy un defensor de la luz artificial frente a la luz natural, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, es mucho más fantástica la luz artificial que la luz natural. O sea, la reverberación cuando tú vienes por la noche en una carretera de la ciudad de Madrid o de cualquier gran ciudad, esa luz que reverbera en esa cúpula celeste, a mí eso me parece mucho más fascinante que lo que sería la luz natural, ¿no? En fin, que las dos cosas conviven, la ficción y la realidad convivimos perfectamente. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. El señor Rodríguez Marchante. Oti, vamos a ver una cosa. Hola, buenas noches. El verdadero, parece ser ahora, escritor de la película es David Peoples, que por esa época tenía un guión que era Unforgiven, que le daría el Oscar, y le daría el Oscar a Clint Eastwood. Sin perdón. Era una película que trataba de un tipo que había sido un asesino, que volvía otra vez a la pelea y hacía una masacre, que es un poco la historia de era en género de western, esta es en género de ciencia ficción. Una masacre en personas que él más o menos sabe inocentes, es decir, pero curiosamente, una cosa, y ahora ya sigues, las dos son películas nocturnas, muy oscuras. Y Blade Runner es lluviosa y negra, y la otra era un western casi negro también. El final es un plano negro donde se aleja. Es curioso la importancia que puede tener Peoples en esta historia. Curiosísimo, porque además aportó lo que a mi juicio, tiene lo que es la narración, desde un punto de vista narrativo. Luego está la importancia de cada uno de los elementos, pero desde un punto de vista narrativo aportó lo que tiene de unicornio esta película en realidad. Es decir, es esa parte de mezcla de géneros, no solo la ciencia ficción y el cine negro, que son más evidentes, sino por ejemplo el western. Es decir, hay tal esperanza en el duelo, por ejemplo, como en cualquier gran clásico del western. Y yo creo que lo que consiguió entre el guionista, por supuesto, y luego una serie de actores, y lo que ha aludido Eduardo Úrculo de el paisaje que deja en la tela de esa pantalla, es algo que fue a los años 80, después ya se vio que fue prácticamente todo el cine que se hizo después en los años 80. Yo creo que Blade Runner es probablemente la película más influyente en esa década. Probablemente haya otras que también, pero en esa década sin ningún tipo de duda. De tal manera que por hacer paralelismos, podría ser lo que luego Tarantino consiguió en los 90, es decir, cambiar la manera de hacer, de decir, siguiendo un poco lo que ha dicho Prada, que es una película que da mucho pie a la reflexión, haría el juego de palabras, decir que partiendo de la flexión, es decir, siendo una película profundamente visual, te lleva o se te introduce hasta tal punto dentro que te lleva a la reflexión, es decir, de la flexión a la reflexión. A mí me parece que pocas veces el cine es capaz de conseguir eso, y desde luego en el caso de Ridley Scott y de esta película pues llegan a lo máximo. Muchas gracias. Pues aquí vamos a ver la adaptación de Philip K. Dick, que era un escritor extraordinario. Sueña a los androides con ovejitas eléctricas, porque nosotros decimos en España soñar con ovejitas. Yo creo que esa sería la traducción literal. Hay que tener en cuenta, a mí me parece que es un dato bastante importante de esta película, que venía de preparar Ridley Scott, Tristán e Isolda, porque
hay un mundo wagneriano y de tradición germánica que está presente continuamente en la película. La chica, la protagonista, es una mezcla entre las secretorias de los nazis de los años 30, con ese peinado, iban más o menos así vestidas en algunas películas que quedan de documentos, se nota, y las heroínas de los años 30 con traje de chaqueta del cine negro. Pero además de eso, el protagonista, porque para mí lo es, Rutger Hauer, es como un atleta de la Olimpiada nazi de Leni Riefenstahl. Es auténticamente, tiene algo de esos atletas que quería Hitler. Incluso parte de la arquitectura, eso que decía Eduardo cuando empieza la película, ese mundo de la Tierra y luego los interiores, cuando se está poniendo ese sol como falso, tiene algo que ver de esa cosa gigante que tenía la arquitectura del Tercer Reich. Hay algo de una influencia tremenda, germánica. Y bueno, claro, hay que hablar de la música de Vangelis, que realmente es excepcional y que sigue mucho, por supuesto, la música de Wagner está presente, el Tristán y Isolda en momentos, el tema de amor parece que está nacido de allí. En cualquier caso es una película que ha cambiado, como dice Oti, la historia del cine, porque han trabajado tanta gente brillante en esa película. Está la referencia ya no solo de Moebius aquí, sino de Metal Hurlant, aquella revista tan famosa en aquellos años, pero hay unos homenajes enormes a Frank Lloyd Wright. Sale el Bradbury Building, un edificio del siglo XIX que parece diseñado para Raymond Chandler y para su detective Philip Marlowe. Todo, la arquitectura, las calles, los rodajes en Figueroa, que es una parte que también recuerda todo el cine negro que se había hecho hasta entonces, hacen que esta película tenga un marchamo realmente especial y que yo creo que va más. Lo que es un motivo de reflexión es cómo esta película fue un fracaso crítico, un fracaso de taquilla, y que poco tiempo después empezarán a salir ya algunos comentarios y algunos artículos de gente muy avanzada, entre ellos nuestro querido Eduardo Úrculo, Cabrera Infante, etcétera, diciendo no, esto es otra cosa. Esto que estamos viendo es el nuevo Ciudadano Kane, hay algo distinto. Pues nada, vamos a ver esta película extraordinaria. Supongo que la vamos a ver, digo supongo, porque hay tantas versiones del final de esta película que cada uno dice que ha visto un final. Yo creo que vamos a ver el final del productor, el corte de Michael Dilley, que por cierto es un productor excepcional porque es el productor que gana el Oscar con El Cazador. Ese Oscar y 5 más, la película sobre la guerra del Vietnam, pero no el corte del director, del que ya hablaremos luego, pero creo que también hay otros cortes. En cualquier caso, cualquiera de ellos es extraordinario porque esta es una película que empieza a ser como el verdadero arte, es imposible de poderla coger, se te escapa por las manos y eso está muy bien. Con todos ustedes, Blade Runner, de Ridley Scott.